Chaguán, gracias por acompañarnos, muy buenos días. No, muchas gracias, Nicolás. Y justamente en la sede central del partido, donde nunca más las puertas cerradas para los militantes de base y nunca más decisiones entre cuatro paredes en esta sede, sino que vamos a trabajar para que las decisiones se tomen en los territorios y básicamente por los ciudadanos. Oiga, senador, y los militantes del partido. Sí, senador, primero que todo, ¿habló con Mario Desbordes? ¿Ha tenido ya esa conversación? Sí, anoche tuvimos una conversación alrededor de la 1 de la madrugada y tomamos la decisión de reunirnos en el partido en el día de hoy, en el transcurso de la mañana, para los efectos de poder ver cómo encauzamos tanto el futuro de su candidatura como también el futuro del partido. Y acá nosotros hemos sido firmes y categóricos. Queremos agradecer a todos los militantes de Arica, Magallanes, que nos dieron este triunfo para recuperar la identidad de Renovación Nacional, el domicilio conocido, la defensa de nuestras ideas con convicción y, por supuesto, tener claridad que tenemos que recuperar la calle, tenemos que recuperar el partido para los militantes. Senador. Y en esa tarea estamos trabajando para poder enfrentar los tiempos que vienen por delante. Sí, voy a profundizar en los desafíos que tiene la nueva directiva, pero para tenerlo súper claro, a la espera de que el Tribunal Supremo del partido finalmente oficialice quién ganó. Mario Desbordes reconoce su derrota, es decir, virtualmente usted ya es... Perdón, Nicolás. Sí. Nicolás, quiero decirte que nosotros tenemos escrutadas prácticamente, el 100% de las mesas. Nosotros obtuvimos el 53% de los sufragios de los militantes versus el 47% de nuestro contendor. Esa decisión se va a oficializar en cualquier minuto, esperamos, cuando lleguen las actas oficiales al Tribunal Supremo, pero ciertamente Mario Desbordes ya reconoce claramente que ganamos la elección presidencial de directiva de Renovación Nacional y por tanto lo que tenemos que trabajar ahora respecto del futuro. Ya, perfecto. No, sí, yo lo entiendo, que ustedes ya tenían escrutado lo que eran las mesas. Obviamente uno espera, por temas de institucionalidad, que sea el Tribunal Supremo que oficialice. Pero ya cuando usted me dice que el otro candidato, Mario Desbordes, reconoce su derrota, ya virtualmente usted es presidente. Falta solamente la formalidad, digamos, y también la reunión que van a tener en los próximos minutos con el candidato presidencial. Y quiero llevarlo, antes de hablar de ese tema, de cuáles son los desafíos, profundizar un poquito cuál va a ser el objetivo y el cambio con respecto a la anterior directiva o las anteriores directivas de Renovación Nacional, que fue parte también de la campaña que usted tuvo con los miembros de la mesa. Nosotros hemos dicho que Renovación Nacional, que es el partido más grande de Chile a nivel parlamentario, debe mejorar su institucionalidad. Y eso implica terminar con las votaciones disgregadas que se han dado en el seno tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado. Hemos dicho que acá hay que tener una institucionalidad que administre nuestras legítimas diferencias internas. Hemos dicho también que tenemos que ser claros y categóricos en que somos un partido con domicilio conocido en la centro derecha y, por cierto, un partido que tiene que volver a recuperar la calle, volver a ser un partido ciudadano, volver a ser el partido de los militantes. Y, por supuesto, nosotros aspiramos a seguir profundizando la formación de nuevos liderazgos sociales, gremiales, sindicales, porque vamos a disputarle todos los espacios a la izquierda. Pero además contarle que Renovación Nacional tiene que volver a ser el partido bisagra, el partido de los acuerdos, el partido que fue clave en la transición política y que hoy día debe ser clave para que el gobierno del presidente Piñera pueda, con el que hablé anoche, pueda sacar adelante la reforma previsional, la reforma a la salud, la solución respecto del CAE, que tiene a miles de estudiantes hoy día con una pesada mochila, para los efectos de poder responder a la demanda ciudadana, que los partidos políticos que están acá, que está el edificio, finalmente puedan responder a las demandas de cambio de los ciudadanos y hacer finalmente que la política vuelva a redignificarse como un instrumento al servicio de las personas. Senador, redignificar la política como un instrumento al servicio de las personas. Y eso es lo clave. Sí, para eso senador, se requiere tener inteligencia electoral. No, es que quiero ir a ese concepto. Usted lo ha utilizado varias veces antes de que se postulara como para la presidencia de Renovación Nacional, el partido bisagra, que uno entiende que es el partido de una coalición que busca acuerdos con el resto de las coaliciones, en este caso de las oposiciones. Dos preguntas en una.
¿Cuál es el desafío para hacer un partido bisagra, para llegar a esos acuerdos? ¿Y por qué cree usted que no se han obtenido? Y le voy a agregar una tercera. Si se puede llegar a hacer un partido bisagra en época de elecciones, cuando sabemos que ahí también es muy difícil llegar a puntos en común con los partidos de la propia coalición, digamos. Estoy convencido que si queremos redignificar la política como un instrumento al servicio de las personas, si queremos además ser capaces de darle de nuevo fe pública a los partidos políticos que son claves en un régimen democrático, republicano, es fundamental que la política vuelva a entender que los acuerdos son necesarios para poner primero a Chile, segundo a Chile, tercero a Chile. Y ciertamente hay reformas estructurales que comprometió el presidente Piñera en su campaña, que están en el Parlamento, que están en segundo trámite constitucional, y yo me voy a transformar en uno de los impulsores junto con la directiva, porque, vuelvo a insistir, esta directiva tiene un sello. No es una directiva de caudillos, sino por el contrario, es un equipo colectivo que va a tener decisiones institucionales, que van a estar avaladas por sus militantes y que nos van a permitir asumir los desafíos. Pero ciertamente las reformas estructurales requieren acuerdo y conversación, primero con la oposición, sí, para poder sacarlas adelante. Y segundo, nosotros hemos dicho que en la Convención Constitucional, donde la coalición de Chile Vamos no obtuvo el tercio, por supuesto que tendremos que conversar con los sectores moderados que defienden la libertad y la democracia para los efectos de poder generar una defensa de algunos principios que a nosotros nos parecen básicos. Senador, en eso he señalado que podemos reconfigurar o reconstruir el CODE, la Confederación Democrática, que sea capaz justamente de, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra pertenencia a una coalición, poder dialogar con los sectores de centro e independientes para defender los principios de la libertad y la democracia. Y lo segundo, aspiramos a reconstruir Renovación Nacional institucionalmente para reconstruir nuestra coalición, que en la práctica no existe. Chile Vamos no existe. Aparte de las reuniones del Comité Político de la Moneda, falta la necesidad ineludible de que nuestra coalición sea capaz de liderar en las ideas, de liderar con la representación de los ciudadanos, de volver a ser una propuesta programática al servicio de las personas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llegan a esos acuerdos cuando usted ha dicho frases que de alguna manera uno diría dividen y hacen bastante difícil la posibilidad de acuerdo, especialmente con la oposición? Por ejemplo, detener el tsunami rojo, de alguna manera ir en contra también de lo que es el centro. Usted dice, queremos apuntar al centro de izquierda, que finalmente de izquierda. Con ese tipo de declaraciones, ¿usted cómo puede llegar desde este concepto y este fin de partido bisagra, llegar a acuerdos para levantar reformas que están en el programa del presidente Piñera y están bastante congeladas, digamos? Solamente un ejemplo, la reforma previsional. No. Lo que yo he señalado es que he hecho un diagnóstico prospectivo respecto a lo que iba a pasar en el país. Cuando en abril del 2019, incluso lanzando un libro que se llamaba Chile a Sangre y Fuego, señalé efectivamente que lo que venía era un quiebre institucional y hablaba de esto, la Moneda hablaba de un oasis en la que estaba viviendo nuestro país. Y yo señalaba que el proceso de polarización que está viviendo el país, con la falta de reencontrarnos en un nuevo pacto social que tenga que tener como elemento básico la justicia y equidad territorial, entre otras materias, iba a producir un quiebre institucional que además es cíclico en la historia de Chile cada 40 años. Y ahí hablaba justamente del quiebre institucional. Y cuando hablaba de esto, muchos pensaban de qué está hablando el senador. Y cuando en abril de este año dije que el resultado iba a ser adverso y que venía un tsunami rojo, porque efectivamente, como tengo calle y como estoy permanentemente en el territorio, lo que señalaba prácticamente es que había una desconexión, particularmente del gobierno y de nuestros partidos, del Chile real. Pero además había un tema más complejo, que nuestros propios electores habían decidido abandonar a nuestros abanderados que iban a enfrentar una elección y habían tomado la decisión de abstenerse del proceso electoral. Entonces, la primera gran tarea es recuperar a nuestros electores tradicionales, luego avanzar justamente en tener un anclaje en el centro, pero ciertamente no teniendo vergüenza
ni tampoco complejos para defender las ideas de la libertad y la democracia. El derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, la libertad de emprendimiento. Sí, lo que pasa, senador, yo entiendo perfecto, elementos pero claves de un régimen republicano de separación de poderes. Pero para ir cerrando ese punto, y me interesa mucho el análisis, más allá de la frase, es lo que significa la frase y lo que usted también ha estado apuntando y otros miembros también de Renovación Nacional, desde la ciudadanía se ve como los buenos los malos. Y si efectivamente se quiere llegar desde Renovación Nacional a acuerdos con la oposición, este juego entre buenos y malos, digamos que genera un patio bastante poco fértil para llegar a ese acuerdo, ¿no? No, nosotros no estamos hablando de buenos y malos. Chile lo construimos entre todos. Y esta debe ser una mesa donde quepan todos y cada uno. Pero para eso hay que tener voluntad de diálogo. Y esa misma voluntad de diálogo es la que vamos a reeditar para sacar adelante la reforma previsional y sacar adelante la reforma a la salud. Y por supuesto que nosotros vamos a apurar al gobierno para que le ponga urgencia a estas reformas estructurales, vuelvo a insistir, la solución del CAE y tantas otras materias, para los efectos de que la política vuelva a estar al servicio de las personas. Y en ese contexto, quiero decirle que nosotros primero vamos a tener una ronda con los presidentes de Chile Vamos, y luego también vamos a tener un diálogo, también esperamos con los presidentes de otros partidos, y con el propio gobierno. Esperamos reunirnos con el presidente Piñera durante el transcurso de la semana para los efectos de poder ser herramienta que nos permita sacar adelante una dignificación de los pensionados del pilar contributivo y terminar con lo que es hoy día una salud de primera y segunda clase, generando una reforma estructural en salud. Senador Francesco Chaguán, usted lo decía y es bastante lógico y debe ser así, me parece muy bien en ese sentido. Se le preguntaba mucho con respecto al haber ganado, al llegar a la presidencia de Renovación Nacional, la derrota de Mario Desbordes, cómo iba a la mesa de alguna manera influir en su candidato presidencial, elegido por el Consejo Nacional, que es Mario Desbordes, candidato presidencial de Renovación Nacional. Usted dijo que aquí no se pone en duda y no es una encuesta para ver si cae o no la candidatura presidencial de Mario Desbordes, pero ya con ese punto bien claro, igualmente hay que poner las cosas en la mesa, digamos. Usted ha sido muy crítico de Mario Desbordes cuando era presidente del partido, cuando llega a ser candidato presidencial, en algún minuto usted disputaba ese puesto. ¿No se vuelve algo incómodo que la mesa directiva, la nueva mesa directiva del partido, tenga que levantar y apoyar la candidatura de alguien que critica no solamente en la persona, sino en las bases que fue fundamentando, digamos, el partido? Mire, yo tengo 32 años de militante en Renovación Nacional. Partí a militar el 6 de octubre del 88. Yo no tuve derecho a voto en el plebiscito. Tengo 50 años, aunque no parezca, y por tanto no tengo las mochilas del pasado. Eso es lo primero. Lo segundo, decirles que este es un partido que nosotros valoramos, y esto es un partido que debe tomar las decisiones institucionalmente. Esta directiva no tiene por propósito revisar los acuerdos de los consejos generales que representan a los militantes de Renovación Nacional. Y nosotros hemos sido claros y categóricos en decir que Mario Desbordes es el candidato de Renovación Nacional, y yo espero... Aunque no le guste como candidato, para ser súper honesto. Justamente, no, yo le quiero decir que yo tengo menos diferencia de las que usted pudiera imaginar con Desbordes, pero... No, pero que usted lo ha hecho público, a eso voy. Y digo, y se entiende perfecto que dentro de la institucionalidad del partido... Le voy a contar por qué era la crítica. No sé, yo lo sé, pero se entiende, a ver, que para quienes nos ven hasta ahora, se entiende que dentro de la institucionalidad del partido, la nueva mesa va a seguir levantando la candidatura a Mario Desbordes, y eso está muy bien, pero para ser súper honesto, es una mesa que no comparte los postulados o el camino que ha tenido Mario Desbordes para llegar a ese punto, o sea, siendo súper honesto. Es incómodo, es complejo, a eso voy. No, ¿cómo se maneja ese incomodidad? Honesto como lo soy siempre, y franco y directo. Nuestras diferencias con Mario Desbordes eran otras, y que decían relación con las oportunidades. Nosotros sosteníamos que adelantar la carrera presidencial de Renovación Nacional era un completo error, porque descuidaba las elecciones de convencionales y las elecciones de alcaldes y concejales, y luego las de gobernadores regionales, que me siento muy orgulloso de que se hayan realizado. Yo fui coautor de la ley que permitió la elección de gobernadores regionales, que busca descentralizar de una vez por todas el país y terminar con un ciclo de 200 años que las autoridades regionales se designaban a dedo,
y luego la elección parlamentaria de consejeros regionales. Entonces yo señalaba claramente que las oportunidades para designar al candidato del partido eran con posterioridad al ciclo electoral y que adelantar el camino no era prudente porque desviaba la atención, por una parte, y segundo, porque ciertamente acá se requería que todos los esfuerzos fueran de desplazamiento, de despliegue para poder asegurar que nuestros candidatos tuviesen apoyo y tuviesen también soporte en el territorio de todos los liderazgos del partido. Eso es por una parte. Segundo, por supuesto que yo tengo algunas diferencias conceptuales con Mario, pero ciertamente ya han sido parte del debate de nuestra campaña, pero ciertamente nosotros representamos una directiva que recoge todas las sensibilidades al interior del partido. Yo quiero decirle que en lo personal yo soy sociocristiano. Nuestro partido tiene sociocristianos como el que habla, seguidores de Munier, de Maritain, de la economía escalumana, hasta personas que son liberales, conservadores, nacionales o radicales. Y ciertamente nosotros hemos señalado que acá tiene que haber convivencia y tiene que haber maneras de administrar justamente las diferencias de manera institucional. Lo que nosotros esperamos es que la reunión que tengamos con Mario Desbordes es decirle que, en definitiva, el proceso de primarias que está en curso se mantenga y para eso se requiere, obviamente, hacer los necesarios empujes y apoyos desde la directiva electa para que al partido le vaya bien en la próxima elección parlamentaria. Yo quiero decirle algo más. Si nosotros replicamos el resultado de la convencional en la parlamentaria, esto va a ser parte de una crisis compleja para el sector. O sea, podemos quedar en peor posición que el desastre electoral del año 64, que determinó prácticamente la desaparición de nuestro sector político. Por eso es tan importante... Sí, usted dice que de hecho Chile Vamos no existe ahora, lo decía al comienzo. La batalla cultural. Sí, claro, no existe. Mire, y yo se lo digo por qué. Nosotros, junto a Hernán Larraín, el que habla junto a Hernán Larraín, pedimos su oportunidad a la institucionalización de la Alianza por Chile. En aquel entonces trabajamos en un proyecto de institucionalización de nuestra coalición. Yo era en ese momento vicepresidente del partido y básicamente presentamos hasta que finalmente eso tuvo efecto. En ese entonces las comisiones políticas de los partidos se reunían, debatían, eran capaces de liderar en la agenda pública y luego eso se fue diluyendo, básicamente porque cuando asumió el primer gobierno del presidente Piñera, él tomó una decisión de ser jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición. Y de alguna manera nuestra coalición perdió musculatura, porque en definitiva lo que ocurría es que nuestra coalición se reunía en los comités políticos de La Moneda y dejó de ser capaz de levantar propuestas, de hacer interlocución con el propio gobierno. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es aprender de lo que hizo la concertación institucionalmente durante el 30 años de gobiernos democráticos, donde fue capaz de tener vocerías, liderar en las ideas, tener capacidad de influir en la opinión pública, y eso lo ha perdido Chile Vamos. Y por lo mismo es necesario reestructurar la coalición para darle una nueva musculatura, tener capacidad de recuperar la calle, tener empatía social frente a un Chile que está pasándolo mal y donde efectivamente hemos tenido una crisis económica, primero una crisis de violencia, una crisis económica y una crisis sanitaria muy compleja y donde acá los partidos y particularmente aquellos que tienen una función pública y son tomadores de decisiones tienen que tener empatía social y por eso yo también he sido crítico respecto al gobierno, respecto de la prontitud en que llegan esas ayudas a las personas. Entonces, acá lo que se requiere urgentemente es que nuestro sector vuelva a tener oferta programática para darle esperanza a muchos chilenos que hoy día ven puras incertidumbres respecto del futuro y donde claramente hoy día se requiere más que nunca defender, vuelvo a insistir, con fuerza y convicción las ideas del sector. Senador, en su análisis usted habla, y lo hemos escuchado también de la Renovación Nacional, de distintos miembros y autoridades, que es un partido diverso. La diversidad es una riqueza en sí,
pero cuando esa diversidad se transforma en fracturas, como se ha visto en Renovación Nacional desde hace ya un par de años, también con los resultados, que ahí se puede de alguna manera ir marcando los resultados electorales, ¿cómo se va a manejar esa fractura? Porque usted dice, hay diversidad. Es bueno que haya diversidad, pero cuando no se llegan a consensos dentro del mismo partido, ¿para qué decir con el resto de los partidos de una coalición que usted señala no existe? Es bien complejo. ¿Cuál va a ser el desafío de la directiva en esto? ¿Cuál va a ser el cambio? Primero, estamos convencidos del principio, unidad en la diversidad. ¿Y cómo se administran esas diferencias legítimas? A través de la institucionalidad. O sea, nosotros tenemos que recuperar los diálogos permanentes de la directiva del partido con las bancadas de senadoras y senadores, con las bancadas de diputados y diputadas del partido, para los efectos de evitar una disgregación de los votos del partido en las dos cámaras. Eso es fundamental, porque tenemos que volver a ser un partido ordenado, un partido que administre las diferencias y un partido que tome posiciones. Primer tema. Segundo, necesitamos un partido que vuelva a tener vocería en los temas de interés ciudadano y que seamos capaces de pasar de las políticas del café a la acción para los efectos de reconquistar las almas, reconquistar los corazones de aquellos que tradicionalmente votaban por nosotros y que en la última elección tomaron la decisión de abstenerse. Y finalmente tenemos que ser capaces de lograr que las distintas almas de Renovación Nacional, las visiones diversas de Renovación Nacional, nos permitan tener un proyecto identitario común con una mirada de mediano y largo plazo que nos permita efectivamente entender que tenemos que cuidar la unidad interna y por tanto los tiempos en que vive la República, los tiempos complejos que vive la República, de riesgo institucional, requieren más que nunca tener un partido en que haya menos gustos personales y más capacidad de entender que primero está Chile, segundo Chile y tercero Chile. Y eso implica un proyecto colectivo de largo plazo, un proyecto programático de largo plazo y por tanto una de las primeras medidas que vamos a realizar va a ser un consejo programático convocando a todos los actores del partido para los efectos de ofrecerle esperanza a muchos chilenos que hoy día ven una situación de incertidumbre respecto a lo que vaya a ocurrir en el país. Ese consejo programático, senador, me imagino que también se va a ir sumando, uniendo al programa de gobierno que plantea su candidato, ¿no? ¿O hay algún tipo de diferencias con respecto a distintas medidas? Ahí está el punto que tú planteas, Nicolás. Justamente lo que nosotros necesitamos es que el consejo programático que tenga el partido se acople al programa de gobierno del candidato presidencial de Renovación Nacional. Y eso es parte de la conversación que tendremos. Todavía no está acoplado, perdón, por lo que entiendo de sus palabras. Todavía RN en su totalidad, en el 100%, no se acopla al programa de gobierno de su candidato. Por supuesto que es un proceso que está en desarrollo. Si nosotros asumimos hoy día tenemos la elección como directiva y sobre todo estamos esperando que podamos asumir en propiedad el cargo para los efectos de poder articular un acoplamiento de un programa de gobierno que interprete a todos y cada uno de los militantes de Renovación Nacional. Y eso es la aspiración, pero para eso hay que trabajar. Si eso no se da por magia, sino que se da básicamente trabajando, recogiendo la opinión de expertos y siendo capaz justamente de enfocarnos respecto de lo que queremos para el futuro, tanto del partido como de Chile. Senador Francisco Chaguán, ya podemos decirlo, presidente electo de Renovación Nacional, muchísimas gracias por estos minutos y que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien, un abrazo.